Nicolás Maduro sería capturado. Estados Unidos advierte a Colombia por cierto tipo de ataques y hay una posible influencia de Rusia en Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos advierte al país de Colombia sobre todo esto? Es que no son solamente ataques que podrían ser militares, sino también informáticos. Es que el gobierno estadounidense ha advertido a Colombia de que se están haciendo algunos preparativos, no solamente en el país colombiano, pero también en parte de Latinoamérica. Sobre todo en el país andino, por supuesto, ya el gobierno estadounidense le ha anunciado su ayuda al gobierno del presidente colombiano para poder evitar así cualquier tipo de distracción que se pueda realizar en cualquier tipo de trampa o cualquier tipo de propaganda que puedan estar haciendo esta gente para que no se involucre actores externos como Venezuela, fuerzas externas malignas, que toda esa preocupación del gobierno estadounidense por la influencia creciente del país de Rusia en el país caribeño, con la asistencia militar de Nicolás, el Departamento de Estado ha sido enfático y nos preocupa que los rusos realmente parecen estar cada vez más activos en todo esto y en estas regiones fronterizas, porque no solamente es que ellos se encuentran haciendo algún tipo de apoyo militar a Venezuela, sino que también están muy cerca de la frontera de los países, porque están vigilando toda esta región. Ya se han visto también algunos drones, se han visto mucha evidencia. Iván Duque ya lo habría dicho, ahora se está mirando también en los Países Bajos, también en Luxemburgo y por supuesto ahora estamos viendo algunos actores que serían violentos y se están viendo algunas ventas de mercancía ilícita. Como siempre, mucha criminalidad se ve también del lado de este tipo de asuntos. Entonces, ¿por qué está Rusia allí? Esa es la pregunta. Bueno, se ha dicho también que en estos países de grandes potencias, porque son un poco más corruptos y hay un más de socialismo, como Rusia, incluso también los del Medio Oriente, con otros países. Así ellos lo que estarían haciendo es que se aprovechan de todos estos países más pequeños. En este caso está el ejemplo y estamos hablando, señores, del país caribeño, de la Venezuela de Nicolás Maduro. Y el interrogante en todo esto es que ¿por qué Rusia está más activa en las fronteras de Colombia? Esto es lo que cree el país estadounidense. La subsecretaria de Estados Unidos para Asuntos Políticos sostuvo que desde su país están preocupados por el aumento de la influencia rusa a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia. Vamos con más del desarrollo de esta noticia, porque luego de la rueda de prensa en la que Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, se habría referido a fortalecer el trabajo en asuntos como la ciberseguridad. La funcionaria habló este miércoles sobre la presencia rusa en Venezuela. Los más cercanos en la región en estos momentos tan críticos de nuestra historia compartida y también en la historia de nuestros esfuerzos por fortalecer nuestras respectivas democracias, la democracia de Estados Unidos y la de Colombia, y asegurar de esta manera que lo cumplimos a nuestros pueblos. La funcionaria también sostuvo que desde Estados Unidos hay preocupación por el aumento de la influencia rusa a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia y el potencial que Rusia podría estar alimentando a actores malignos y otros que no solo están activos en Venezuela, sino que tal vez intentan socavar la soberanía e independencia del país colombiano. Victoria Nuland también comentó que en esas zonas fronterizas también hay presencia de actores violentos, tráfico de drogas, criminalidad y lavado de dinero. ¿Por qué está Rusia más activa en las fronteras de Colombia? Solo podemos pensar que están tratando de extender su influencia antidemocrática. La funcionaria también recibió la injerencia extranjera. Los actores tienen experiencias en interferir en la política de otros países. Como saben, fuimos también víctimas de la interferencia electoral rusa en el 2016 y luego intentaron nuevamente en el 2020, por lo que hemos aprendido bastante sobre todo esto, tanto en la seguridad cibernética y en el lado de la desinformación, y estamos tratando de compartir todo ese conocimiento con el país colombiano, habría dejado claro Nuland. Estas declaraciones de la funcionaria coinciden con recientes desencuentros entre Moscú y Bogotá, uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina. El más reciente se produjo la semana pasada, cuando el ministro de Defensa, Diego Molano, acusó a Rusia de injerencia extranjera por su cooperación con las tropas de Venezuela en la frontera. La embajada rusa también rechazó las declaraciones que tildó de irresponsables, tras lo cual Molano aseguró que fue tergiversado. Así Rusia se comprometió a evitar el desvío de su cooperación militar con Caracas. Un dato de contexto es que en mayo del 2021, en medio de un inédito movimiento de protestas contra el gobierno colombiano, culpó a Rusia de estar vinculada a ciberataques contra páginas oficiales. La embajada rusa negó todas estas acusaciones. Noticias del momento. Porque como lo he dicho públicamente, considero que Nicolás Maduro es el equivalente a Milosevic en Latinoamérica. Ha sido criminal de guerra y ha prohibido el ejercicio de derechos a su pueblo. Rusia, coprotagonista del
conflicto en Ucrania, es uno de los países acompañantes de las negociaciones en Ciudad de México, pero Venezuela no parece ser una prioridad actual para Moscú y Washington, habrían dejado claro algunos analistas. Las tensiones diplomáticas por una posible escalada militar en Ucrania con Estados Unidos, la OTAN y Rusia como sus protagonistas inmiscuyen desde hace semanas a Venezuela en rol secundario. El país sudamericano, sin embargo, aún tiene como tarea pendiente el diálogo para superar su propia crisis, donde el Kremlin participa activamente. Entonces, ¿el conflicto de Europa del Este puede influir en las negociaciones venezolanas? Algunos expertos consultados por un medio de comunicación discrepan sobre esa posibilidad. The Western Hemisphere's commitment to democracy has never appeared more urgent as Russia tramples on Ukraine's democracy and threatens to export the Ukraine crisis to the Americas by expanding its military cooperation with Cuba, Nicaragua, and Venezuela. Our region has, with a few exceptions, condemned Russia and supported our efforts to urge Russia to immediately cease its war against Ukraine and seek a diplomatic resolution. Our allies and partners have seen the stark contrast between our position on Russia's further invasion and the PRC's position as PRC diplomats elevate the Kremlin's propaganda and seek to protect Russia from condemnation in international bodies. Rusia desplazó 1.000 soldados hasta la frontera desde Ucrania mientras advierte que no tolerará la inclusión de ese país en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una alianza de seguridad defensiva conformada por 30 naciones a la que pide cesar su expansión en sus áreas vecinas. Estados Unidos denuncia también, por su lado, una amenaza inminente de invasión rusa en Ucrania y ya ha desplegado 8.000 militares en Europa Oriental. Venezuela, a pesar de estar a 10.000 kilómetros de distancia entre el conflicto, al menos retóricamente, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov insinuó hace algunas semanas que podría iniciar un despliegue militar en países aliados de América Latina como Cuba y Venezuela si el conflicto en Ucrania escala. El gobierno de Vladimir Putin a la vez es uno de los dos países acompañantes del diálogo político que se inició en agosto pasado en la Ciudad de México con la facilitación de Noruega. Estados Unidos también asimismo es un actor primordial como aliado de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en asuntos claves como las sanciones económicas, si bien no participa formalmente en las negociaciones. Así, la crisis en Europa del Este pone a Venezuela de nuevo en el tablero mundial, sin que ello sea una noticia positiva, asegura el especialista en relaciones internacionales y diputado opositor electo en el 2015, Óscar Arnal. Venezuela es una ficha de los rusos. La geopolítica mundial está profundamente interrelacionada y en ese sentido también afecta el diálogo y le da una importancia fundamental al caso Venezuela, habría evaluado. Algunos especialistas desmitifican la importancia de Venezuela como presunto centro de atención de la comunidad internacional por su prolongada crisis política. Para algunos, esa hipótesis es solo una elaboración mediática. Se trató de una venta de humo por parte de agentes políticos de oposición que en su momento utilizaron el discurso altizosamente de Donald Trump y la figura del interinato para crear así esa fantasía que ha generado tanta decepción, habían dejado claro. Ucrania, a diferencia de Venezuela, sí es prioritaria para naciones como Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido en la actual coyuntura. En un asunto geoestratégico de interés nacional, la nación europea es vista por los rusos como una especie de muro de contención frente a la expansión de la OTAN. Para franceses y estadounidenses, quienes representan una gran oportunidad para expandir la OTAN y encerrar a Rusia entre sus fronteras, ya que estos gobiernos ven a Rusia como una amenaza latente. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más de la información. La mención de Venezuela como parte de un conflicto armado de Rusia con su adversario geopolítico es una motivación para que el diálogo salga del punto muerto en el que se encuentra desde el mes de octubre. Consideran actual por su parte. El gobierno de Nicolás Maduro se retiró de las negociaciones de México criticando la extradición del empresario testaferro colombiano Alex Saab a Estados Unidos, a quien acusan de lavado de capitales para el Poder Ejecutivo venezolano. Saab también pasó a formar parte de la delegación oficialista mientras estaba encerrado e incluso luego de haberse iniciado el diálogo. Caracas lo identifica como un enviado especial con rango diplomático para asuntos humanitarios.